No importa cuán grandes sean, no puedes correr más rápido que un oso grizzly. Y si crees que escapar hacia el agua es más seguro, has cometido otro grave error. Los grizzlies también son fuertes nadadores. Una excursionista que intentó ser más astuta lo comprobó, pero el resultado estuvo lejos de lo que esperaba. Quédate con nosotros mientras te contamos su historia. Los vientos barren la remota península de Kamchatka como un testimonio de la naturaleza salvaje que había atraído a Natalia Petrova a su corazón. Una excursionista experimentada, había explorado algunos de los terrenos más aislados y peligrosos del mundo, pero la belleza de Kamchatka era diferente. Sus montañas volcánicas y extensiones de tierra deshabitadas ofrecían desafío de resistencia contra los elementos. El recorrido de Natalia estaba organizado y bien preparado. Había planeado una ruta que la llevaría a través de densos bosques, tundra abierta y los ríos que atravesaban la península. Los ríos representaban el mayor riesgo, con aguas heladas hinchadas por los deshielos de los volcanes cercanos. Ya había cruzado varios arroyos pequeños en los últimos días. Era más grande, rápido e impredecible. Observó el agua. La corriente era rápida y la superficie burbujeaba con turbulencias invisibles. Natalia sabía que debía ser cautelosa. Ajustó su mochila, se aseguró de tener equilibrio y comenzó su lento y calculado descenso al agua. Cada paso le provocaba una sacudida de frío, pero permanecía concentrada con su mirada fija en la otra orilla. La corriente era más fuerte de lo que esperaba, tirando de sus piernas mientras avanzaba. Las rocas bajo sus pies eran resbaladizas, obligándola a moverse con cuidado para no ser arrastrada. Estaba casi a mitad de camino cuando notó movimiento río arriba. Un enorme oso grizzly apareció de detrás de un grupo de rocas, su musculoso cuerpo avanzando hacia el río. Natalia se congeló por un momento. Su corazón se detuvo un segundo. El oso no la había visto aún, y su atención estaba en cruzar el río. Sus poderosas extremidades cortaban el agua con facilidad, una criatura nacida para navegar en ese entorno hostil. Natalia esperó que el oso cruzara sin incidentes, pero cuando éste se acercó, sus ojos se clavaron en ella. Hubo una breve pausa en que ambos parecían evaluarse, y luego el animal atacó. El río pareció estallar a su alrededor. Sus instintos le gritaban que huyera, pero no había a dónde correr. Las aguas la frenaban, mientras el oso avanzaba golpeando la superficie y levantando chorros de agua helada. Intentó retroceder hacia la otra orilla, pero el animal era rápido cerrando la distancia entre ellos. Sin tiempo para escapar, Natalia se preparó cuando el enorme animal se lanzó sobre ella. El impacto fue brutal, derribándola al agua gélida. La corriente la arrastró mientras ella y el oso caían río abajo. Luchaba por mantenerse a flote. Sus extremidades se agitaban contra el agua y el cuerpo del oso, pero el caos del río y los movimientos frenéticos del oso la superaban. El oso, desorientado por la rápida corriente y la presencia inesperada de Natalia, comenzó a entrar en pánico. Sus poderosas patas arañaban el agua y en su desesperación empujaba a Natalia bajo el agua una y otra vez. Ella luchaba, jadeando por aire cada vez que salía a la superficie, solo para ser empujada de nuevo por el peso del oso. El agua helada llenaba sus pulmones, sus músculos ardían de agotamiento mientras luchaba por sobrevivir. El oso también era víctima de la furia del río, guiado por sus instintos para luchar por su vida. La fuerza de Natalia comenzó a disminuir. El frío le robaba la energía, y cada vez que el enorme cuerpo del oso la hundía, le costaba más trabajo volver a salir. Sentía su pelaje rozando su piel, sus garras rasguñándola en su frenético intento por mantenerse a flote. El río se había convertido en una fuerza mortal. La corriente los llevaba cada vez más lejos, río abajo, golpeándolos contra las rocas y ramas sumergidas. La visión de Natalia se nublaba mientras sus pulmones ardían, pero cada intento de salir a la superficie era sofocado por el peso del oso. El agua rugía en sus oídos, un sonido fuerte que ahogaba todo pensamiento, dejando solo el terror primordial y el impulso abrumador de sobrevivir. Pero la lucha era inútil. El río era fuerte, el oso frenético, y Natalia estaba demasiado agotada. Sentía cómo su cuerpo se debilitaba con cada segundo, sus extremidades volviéndose pesadas mientras el agarre helado del agua la reclamaba. El oso estaba más allá de la razón, con sus instintos cerrando los ojos a todo excepto su supervivencia. Mientras la fuerza se desvanecía, fue arrastrada bajo el agua una vez más, el peso del oso presionando sobre ella. No tenía la energía para luchar.
El frío, el cansancio y la corriente se combinaban en una fuerza ineludible, arrastrándola más en el agua. Su último aliento escapó en una ráfaga de burbujas. Durante días el río guardó sus secretos. El oso hacía tiempo que había escapado de sus garras heladas y desaparecido en la naturaleza. El cuerpo de Natalia fue encontrado río abajo en una orilla rocosa. Las marcas reveladoras del encuentro estaban grabadas en su piel, los arañazos de garras, los moretones y signos de ahogamiento. La península de Kamchatka había cobrado otra vida, y Natalia no había podido contra la fuerza de la naturaleza. El incendio forestal comenzó con un rayo encendiendo el bosque seco. En pocas horas, las llamas arrasaron los pinos, impulsadas por fuertes vientos que convirtieron el cielo en una bruma anaranjada. El guardaparques Tom Hawkins había visto incendios antes, pero ninguno como este. El fuego se acercaba rápidamente al pequeño pueblo de Montana. Tom pasó el día coordinando evacuaciones, asegurándose de que las familias escaparan antes de que las llamas bloquearan sus rutas. Por la tarde el fuego se volvió incontrolable. El aire era sofocante y respirar se hacía más difícil a cada momento. Mientras Tom recorría un estrecho camino de grava, su radio crepitó, reportes de una familia desaparecida en una cabaña remota. El fuego avanzaba más rápido de lo esperado y el humo casi ocultaba el camino. Decidido a salvarlos, Tom continuó, con el rugido ensordecedor del fuego acercándose detrás de él. Llegó a la cabaña justo cuando el fuego comenzaba a alcanzar los árboles cercanos. El humo denso nublaba su visión y el olor acre de pino quemado llenaba sus fosas nasales. Pudo ver a una pareja y sus 2 hijos reunidos afuera, haciendo señas para que lo siguieran y los guió hacia su camioneta. El cielo sobre ellos se volvió de un naranja profundo y la ceniza comenzó a caer como copos de nieve. Justo cuando la familia subía a la camioneta, Tom escuchó un gruñido profundo y gutural detrás de él. Se volvió hacia el sonido y emergió de la neblina un oso negro con los ojos abiertos de miedo. Probablemente había sido expulsado del bosque por las llamas, sus instintos de supervivencia superando su habitual desconfianza hacia los humanos. Los ojos del oso se fijaron en Tom atrapado entre el fuego y el extraño olor humano. Gruñó con su respiración pesada mientras se balanceaba sobre sus patas. El corazón de Tom se aceleró al verse atrapado entre el oso aterrorizado y el fuego. Sabía que los osos negros normalmente evitaban a los humanos, pero este estaba frenético. El oso avanzó con sus músculos ondulando mientras cerraba la distancia entre ellos. Tom retrocedió tratando de mantener la calma a pesar del miedo que latía en su pecho. Sabía que el fuego pronto los atraparía a ambos si no actuaba rápido. El oso se alzó, mostrando sus afiladas garras mientras dejaba escapar un rugido amenazante. La mente de Tom buscaba una solución. Detrás de él, la familia lo observaba desde la camioneta con terror. Estaban esperando que él se uniera a ellos para huir. Pero no podía darle la espalda al oso, no con las llamas acercándose por todos lados. El calor era insoportable ahora y Tom sentía el sudor cayendo por su rostro. El fuego crepitaba más fuerte, acercándose al oso, lo que solo lo agitaba más. Agarró una rama caída del suelo y la agitó en el aire, tratando de desviar la atención del oso. Pero el animal estaba demasiado asustado, demasiado abrumado por el calor y el humo como para retroceder. De repente el oso lo atacó con velocidad. La enorme pata del oso lo golpeó lanzándolo al suelo. El dolor se extendió por su cuerpo mientras las garras rasgaban su camisa y su piel. Tom luchaba por respirar mientras intentaba levantarse. El oso se cernía sobre él con su aliento caliente en el aire, preparándose para atacar de nuevo. Los instintos de supervivencia de Tom se activaron, y la adrenalina lo inundó a pesar del dolor que irradiaba de su pecho. Agarró de nuevo la rama, usándola para empujar al oso con toda la fuerza que podía reunir. El oso gruñó frustrado, pero la resistencia de Tom le dio unos preciosos segundos para ponerse de pie. Sus piernas estaban debilitadas por el shock y la pérdida de sangre, pero sabía que no podía permitirse caer. El fuego estaba cerca, el calor abrasando los bordes de su ropa y el denso humo haciéndole casi imposible respirar. Cada inhalación era como tragar ceniza derretida, quemándole los pulmones y la garganta. El motor de la camioneta rugió. La esperanza de la familia dependía de si Tom podía detener al oso lo suficiente para que escaparan. El oso hizo otro ataque, pero esta vez Tom lo esquivó justo a tiempo. Golpeó de nuevo con la rama en el hocico del oso.
El animal rugió de dolor y retrocedió confundido por el golpe inesperado. Tom aprovechó la oportunidad para tambalearse hacia la camioneta, con la visión borrosa por la pérdida de sangre y el humo. Al llegar a la puerta del conductor, su cuerpo se desplomó contra el vehículo. El oso dudó lo suficiente como para que Tom pudiera subirse. Cerró la puerta de golpe justo cuando el oso arañaba la ventana, dejando surcos en el vidrio. Tom luchaba por manejar la palanca de cambios con sus manos temblando. La camioneta avanzó patinando en la grava mientras Tom la dirigía lejos de las llamas. El oso finalmente retrocedió hacia el denso humo, desapareciendo en el infierno detrás de ellos. La visión de Tom se nublaba, con la oscuridad acechando en los bordes mientras el dolor en su pecho se volvía insoportable. Tom luchaba por mantener la camioneta en marcha a través del humo con el fuego rugiendo a sus espaldas. Después de unos minutos, las llamas se alejaron en el espejo retrovisor, pero la visión de Tom se oscureció. Más tarde despertó en el hospital sin saber cómo llegó allí, pero su supervivencia parecía asegurada. El viento ártico aullaba sin cesar mientras la nieve giraba alrededor de la remota estación de investigación, un puesto desolado en el borde del mundo. La doctora Elena Sokolov estaba en la ventana, mirando hacia la desolada extensión de hielo y nieve. El paisaje que una vez parecía eterno, ahora se agrietaba, desplazaba y retrocedía bajo los efectos del calentamiento global. El derretimiento del hielo marino había empujado a la fauna hacia el interior, especialmente a los osos polares. El equipo de biólogos, liderado por Elena, había llegado para estudiar los efectos del cambio climático en los ecosistemas árticos, pero ahora estaban viendo las consecuencias de primera mano. La estación ya no era un refugio, se había convertido en un imán para los depredadores hambrientos, cuyos territorios de caza naturales desaparecían a un ritmo alarmante. Los osos, atraídos por el olor de la comida y el calor de la presencia humana, rodeaban la estación día y noche, poniendo a prueba sus defensas con creciente audacia. Elena y su equipo se habían atrincherado dentro, pero las delgadas paredes de la estación se sentían como papel ante estas inmensas criaturas. Los suministros escaseaban y no mostraban señales de irse. Afuera, las enormes siluetas blancas se mimetizaban con el paisaje, pero sus oscuros y astutos ojos siempre observaban. La mente de Elena corría mientras analizaba la situación. Cada vez que un oso se acercaba, traía consigo una sensación palpable de temor. Estos animales no solo estaban curiosos, estaban desesperados, impulsados por el hambre. El delicado equilibrio del mundo natural se había roto y ahora el depredador más fuerte estaba en su puerta, hambriento, implacable y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Las primeras noches habían sido manejables. Los osos se acercaban con cautela, olfateando el aire y retrocediendo después de unos minutos de indecisión. Pero ahora, los osos se habían vuelto osados. Una noche Elena escuchó el inconfundible sonido de garras raspando el revestimiento metálico de la estación. Los osos ya no estaban probando los límites, estaban atacando. Su equipo era pequeño pero capaz. 3 investigadores más, todos biólogos experimentados, acostumbrados a las duras condiciones del Ártico. Aún así, ninguno había anticipado este nivel de peligro. Los osos polares eran cazadores solitarios, pero el hielo en retroceso los había obligado a estar en proximidad. Elena sospechaba que el hambre los había unido, convirtiéndolos en una fuerza coordinada y peligrosa. Llevaban una semana atrapados, con el equipo de comunicaciones satelitales averiado, y cada día se volvía más peligroso a medida que los suministros disminuían. Las frías temperaturas no mantenían alejados a los osos, y los investigadores comenzaban a sentir la claustrofobia de su situación, atrapados en una estación aislada sin señales de rescate. Pero en el 8º día ocurrió. El equipo había estado debatiendo si salir para recuperar algunas de las raciones de comida que quedaban en un cobertizo cercano. Sabían que el riesgo era enorme, pero el hambre estaba haciendo mella y no tenían otra opción. El doctor Marcus Hewitt, un joven biólogo entusiasta, se ofreció como voluntario. Razonaba que podría correr hasta el cobertizo y volver antes de que los osos lo notaran. El estómago de Elena se retorció de ansiedad, pero la lógica era sólida. No podían sobrevivir sin los suministros, y no sabían cuánto tiempo más podrían aguantar hasta ser rescatados. Marcus se puso su pesado equipo ártico, cargó un rifle para protegerse y se preparó para salir.
El resto del equipo observaba desde la ventana con la tensión palpable en el aire. Cuando Marcus salió al blanco desierto, el frío cortante lo envolvió de inmediato. Se movía rápido pero con cautela, manteniendo los ojos atentos en el horizonte. El cobertizo estaba a solo 100 metros, pero parecía mucho más lejos. La nieve crujía bajo sus botas, el único sonido en la quietud inquietante del paisaje ártico. El corazón de Elena latía con fuerza mientras lo veía acercarse al cobertizo. No se veían osos polares, pero sabía que estaban cerca. Marcus llegó a la puerta y la abrió, desapareciendo en su interior durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente salió cargado con suministros, el equipo suspiró de alivio. Pero ese alivio duró poco. De reojo Elena vio movimiento. Un oso había aparecido, materializándose de la nieve, como si hubiera sido conjurado por el propio paisaje. Se movía con aterradora velocidad, sus enormes patas cortando el hielo mientras acortaba la distancia entre él y Marcus. Sus ojos negros estaban fijos en su presa y sus mandíbulas abiertas mientras avanzaba. Marcus no lo había visto aún. Estaba concentrado en regresar a la estación, con los suministros ralentizándolo. Elena contuvo la respiración. Quería gritar para advertirle, pero la futilidad de ese impulso la detuvo. No había nada que pudieran hacer desde dentro de la estación. El oso lo embistió con la ferocidad de un tren de carga, derribando a Marcus al suelo antes de que pudiera reaccionar. Los suministros volaron por la nieve cuando la enorme pata del oso aplastó su pecho, inmovilizándolo en el hielo. Marcus se retorcía debajo de él. El oso bajó la cabeza mordiendo sus extremidades. Elena y los demás miraban horrorizados, mientras el ataque se desarrollaba a solo unos metros de distancia. El oso no cedía, sus poderosas mandíbulas se cerraban sobre el brazo de Marcus con un crujido espantoso. La sangre salpicó la nieve, rojo brillante contra el blanco inmaculado. Marcus pateaba y forcejeaba, pero el oso era demasiado fuerte. Sus gritos de dolor se perdieron en el viento mientras el oso lo destrozaba con eficiencia salvaje. El rifle inútil yacía enterrado en la nieve, fuera de su alcance. Elena sintió un sudor frío en su piel al darse cuenta de la gravedad de la situación. No podían salvarlo, ni siquiera podían salir de la estación sin arriesgar la misma suerte. El ataque duró solo unos momentos, pero pareció una eternidad. Cuando el oso se levantó con sangre goteando de su boca, Marcus yacía inmóvil en la nieve destrozado. El oso se quedó un momento como para confirmar su victoria antes de alejarse pesadamente en la distancia. Dentro de la estación, el aire se llenó de conmoción y tristeza. Nadie se movió ni habló. Los osos habían reclamado a su primera víctima y Elena sabía que no sería la última. Su situación era aún más desesperada. Los suministros ahora estaban esparcidos e inaccesibles, y los osos se volvían más agresivos cada día. No eran solo una amenaza, eran una fuerza de la naturaleza, una manifestación del colapso ambiental que habían venido a estudiar. Atrapados entre los depredadores implacables y el Ártico despiadado, Elena comprendió que la supervivencia no llegaría pronto. Marcus Wong se encontraba al borde de un parque nacional de California, con la anticipación corriendo por sus venas. En sus manos sostenía un visor de realidad virtual, el resultado de años de trabajo en su empresa tecnológica. No era cualquier dispositivo, era una simulación hiperrealista que permitía a los usuarios interactuar con la vida salvaje sin peligro real. Al ponerse el visor, Marcus entró en un entorno inmersivo y realista. Los pájaros cantaban, las hojas crujían y las ramas se rompían bajo sus pies. La experiencia era tan perfecta que se sentía real, una fusión magistral de naturaleza y tecnología. Se maravillaba ante la precisión del mundo virtual. Cada helecho, cada onda en el río distante, estaba recreado con asombrosa exactitud. Al dar unos pasos, la simulación se adaptaba de inmediato a sus movimientos. En ese mundo podía interactuar con la naturaleza en un ambiente controlado. Podía explorar hábitats, observar criaturas de cerca e incluso activar escenarios predeterminados para que el usuario enfrentara desafíos sin consecuencias reales. Esa mañana, el parque estaba casi vacío. Marcus eligió realizar la prueba lejos de distracciones. Su objetivo era claro: fusionar tecnología y naturaleza de una manera que educara, entretuviera y emocionara a las personas desde la seguridad de sus hogares. Quería revolucionar la experiencia virtual de la naturaleza. El sistema inició su secuencia de vida salvaje,
Un gran oso negro programado en la simulación apareció frente a Marcus. Se movía con realismo entre los arbustos, deteniéndose a olfatear el aire. El corazón de Marcus se aceleró, no por miedo, sino por la emoción de lo real que la tecnología había replicado el encuentro. Había visto osos reales en la naturaleza antes, pero esto se sentía igual de impactante. El oso avanzó hacia él. Se detendría a una distancia segura, curioso, pero no agresivo. Esto era esencial en el diseño. Simular encuentros sin riesgo real. Marcus se quedó quieto observando cómo se acercaba. Lo que Marcus no se dio cuenta fue que en su inmersión total había comenzado a desviarse del camino hacia el bosque real. La línea entre su entorno y el mundo virtual empezó a desdibujarse cuando el sistema experimentó un fallo. Sus pasos lo llevaban a un área que desconocía, el territorio de un oso negro real que se movía por el bosque. Los pocos visitantes del parque que lo observaban a distancia lo miraban perplejos mientras se acercaba al peligro. Aún en el mundo virtual, Marcus ajustó su postura esperando que el oso simulado se moviera a su posición. Vio cómo el oso virtual inclinaba la cabeza, sus fosas nasales dilatándose, y daba unos pasos más. El fallo del sistema se intensificó, alterando la respuesta programada del oso. El oso virtual se volvió más agresivo, acercándose más rápido hacia él. Un escalofrío de adrenalina recorrió a Marcus. No tenía miedo. Todo era solo código. Pero estaba tan concentrado en el oso simulado que no notó el cambio sutil en su entorno. El bosque real, con el aroma terroso del pino y el suelo húmedo, pasó desapercibido mientras sus sentidos permanecían atados a la experiencia virtual. En el mundo real había detectado su olor. Avanzaba hacia Marcus, sin saber que el hombre en su camino no era consciente del peligro. Marcus era un intruso que debía ser advertido, y el animal se acercó. Marcus, aún absorto en el reino virtual, confundió el comportamiento errático del oso simulado con parte de la prueba. Se preparó, observando cómo el oso simulaba agresividad. El oso en la simulación se levantó sobre sus patas traseras y rugió. El sonido era increíblemente real, vibrando a través de su visor. Sonrió ante la autenticidad de la experiencia. Pero en la realidad, el oso verdadero replicó ese movimiento. También se levantó a pocos metros de Marcus. Los pocos espectadores a lo lejos contuvieron el aliento, viendo cómo Marcus, inmerso en la realidad virtual, se enfrentaba al animal sin mostrar un atisbo de miedo. Parecía una locura o una valentía extrema. El oso real bajó y comenzó su ataque. Marcus, reaccionando al comportamiento agresivo del oso virtual, dio un paso atrás, sin saber que sus acciones ahora reflejaban una situación de vida o muerte. Las poderosas patas del oso verdadero lo impulsaron hacia adelante. Cerró la distancia rápido, aún ajeno al cambio de realidad. No fue hasta que el aliento caliente y feroz del oso tocó su piel que Marcus sintió que algo estaba mal. Su cerebro, luchando por reconciliar los estímulos contradictorios, fue muy lento para comprender. En un instante, el oso estaba sobre él. El mundo simulado se hizo añicos cuando la poderosa pata del oso golpeó su visor descolocándolo. El torbellino de movimiento, el impacto desorientador, el dolor, todo lo envolvió de golpe. Su cuerpo cayó al suelo y el aire se escapó de sus pulmones. El visor de realidad virtual colgaba de su cuello, arrancado por la fuerza del golpe. El oso real era mucho más grande que cualquier creación digital que Marcus hubiera diseñado, y estaba furioso. Mientras Marcus intentaba levantarse, el pánico lo invadió. El oso se alzó de nuevo, arrojándolo al suelo con otro golpe. El suelo bajo él se sentía real, frío e implacable mientras luchaba por escapar. La fuerza del ataque dejó a Marcus aturdido. Su visión se nubló mientras el dolor irradiaba por su cuerpo. Intentó ponerse de pie, pero no había terminado. Mordió su hombro con las mandíbulas, aplastando músculo y hueso. Su grito resonó por el bosque. Los visitantes cercanos solo podían observar con horror, demasiado lejos para intervenir a tiempo. El oso, satisfecho con su dominio, finalmente se retiró, dejando a Marcus roto y ensangrentado en el suelo. Mientras el bosque volvía al silencio, Marcus yacía apenas consciente. El visor de realidad virtual ahora un recuerdo inútil de su arrogancia. A pesar de su innovación tecnológica, Marcus había perdido de vista lo único que no podía controlar, la cruda y despiadada realidad de la naturaleza.
Jade Chen llegó al santuario de osos, escondido en las montañas Cárpatos de Rumania, con entusiasmo y el deseo de marcar la diferencia. Los bosques repletos de vida silvestre le ofrecían un aislamiento total del mundo agitado que había dejado atrás en la bulliciosa ciudad. Este santuario era un refugio para osos pardos, animales rescatados de condiciones terribles como circos o cautiverio ilegal. Los osos recibían una segunda oportunidad de vida allí. Para Jade no era solo voluntariado, era una vocación. Jade sentía pasión por la conservación de la vida silvestre y su dedicación la llevó hasta esta remota parte del mundo. A pesar de su falta de experiencia, rápidamente se sumergió en la rutina diaria de alimentar, limpiar y observar a los osos bajo la guía del personal del santuario. Entre los osos, uno en particular llamó su atención desde el principio, un joven oso pardo rescatado llamado Misha. Misha había sido encontrado encadenado y desnutrido, víctima de la caza ilegal de osos. Sus cicatrices eran profundas, tanto físicas como emocionales, pero Jade vio algo en él. Pero Misha tenía un lado gentil y a menudo se acercaba a Jade con curiosidad. Con el tiempo formaron un vínculo, algo que llenó a Jade de un profundo sentido de logro. Creía en la posibilidad de sanar y cerrar la brecha entre humanos y animales, donde la compasión y la paciencia podían superar incluso los pasados más brutales. Misha se fortaleció bajo el cuidado del santuario y la confianza de Jade en su relación creció junto con él. La seguía a lo largo de la cerca del recinto durante sus turnos, siempre ansioso por captar su atención. A cambio, Jade solía quedarse más tiempo del necesario en su recinto, observándolo con una conexión que nunca había sentido antes. El santuario tenía reglas estrictas sobre las interacciones con los osos. Después de todo, seguían siendo animales salvajes, a pesar del trauma que habían sufrido. El personal recordaba constantemente a Jade y a los demás voluntarios que, por muy dóciles que parecieran los osos, sus instintos no podían ser ignorados. Jade asentía durante las charlas, pero en su corazón sentía que Misha era diferente. Se convenció de que ellos se entendían, él confiaba en ella. Una fresca mañana de otoño, a Jade se le asignó asistir al equipo veterinario con los chequeos de rutina. No era su primera vez en la pequeña sala de examen, pero hoy era diferente. Misha era uno de los osos programados para la revisión. Mientras Jade observaba cómo el equipo preparaba el equipo, no pudo evitar sentir un leve nerviosismo. Los osos, especialmente los jóvenes como Misha, podían alterarse durante estos procedimientos. Aún así, Jade se mantuvo tranquila, confiada en que su presencia lo tranquilizaría. Cuando llegó el turno de Misha, lo guiaron hacia el área de examen, mientras Jade observaba de cerca. Al principio, todo transcurrió sin problemas. Misha parecía calmado mientras el equipo comenzaba la inspección. El corazón de Jade se llenó de orgullo, convencida de que su vínculo con él había ayudado a calmarlo. Pero cuando el veterinario empezó con las partes más invasivas del chequeo, Misha comenzó a inquietarse. Sus gruñidos se intensificaron, resonando en las paredes del recinto. Jade observó cómo los músculos del oso se tensaban y por primera vez, una chispa de duda cruzó por su mente. Misha ya no era el joven oso curioso que la seguía a lo largo de la cerca. Estaba cada vez más incómodo y sus instintos salvajes comenzaban a aflorar. El equipo lo notó y decidió terminar rápidamente, pero Misha no lo aceptó. Sacudió la cabeza con violencia, tirando algunos equipos. El equipo retrocedió para darle espacio, pero Jade, creyendo que podría calmarlo, decidió actuar. Ignorando las advertencias en su mente, Jade se acercó a Misha lentamente. Confiaba en su conexión, pensaba que si él la veía o la escuchaba, recordaría la confianza que compartían. A medida que se acercaba, vio sus ojos abiertos de par en par por la agitación, pero continuó extendiendo su mano y con una voz suave, esperando calmarlo con su presencia. Misha, asustado y confundido por el cambio repentino de ambiente y las manos del veterinario, no vio la cercanía de Jade como una garantía, sino como una amenaza. En un instante, su actitud cambió. Sus garras afiladas se movieron con velocidad, sorprendiendo a Jade. El impacto fue inmediato y brutal. La pata de Misha golpeó a Jade en el pecho y la fuerza la derribó al suelo. El dolor explotó en su cuerpo mientras sentía cómo los cortes desgarraban su piel. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras luchaba por comprender lo que acababa de ocurrir.
El vínculo que creía tener, la conexión en la que confiaba tanto, se había desmoronado en un solo golpe. Misha se alzaba sobre ella. Sus gruñidos ahora se habían convertido en un rugido furioso. El equipo veterinario gritaba tratando de distraer al oso, pero Jade no podía moverse. Cada instinto le gritaba que huyera, pero su cuerpo estaba paralizado y el dolor era intenso. Misha levantó su pata otra vez, sus enormes garras brillando bajo la luz del recinto. Jade se preparó para el siguiente golpe, sabiendo que era una pelea que no podía ganar. En esos segundos, todo en lo que creía se derrumbó. Misha no era un amigo, no era una criatura en la que pudiera confiar, por mucho que sintiera compasión por él. Era un animal salvaje, impulsado por instintos mucho más antiguos y poderosos que cualquier vínculo que pudieran haber formado. Y ahora la veían como una amenaza. El segundo golpe alcanzó su pierna desgarrando músculo y hueso. Heide jadeó de dolor, dándose cuenta de la gravedad de su situación. Había juzgado mal por completo, cegada por su idealismo y su deseo de conectar. Quería salvar a Misha, pero ahora era ella quien necesitaba ser salvada. El personal del santuario actuó rápidamente, usando tranquilizantes y distracciones para alejarlo. El oso, confundido y enfurecido, se retiró mientras los sedantes hacían efecto y colapsaba. Mientras Misha caía al suelo y Jade quedó inmóvil. Fue llevada de urgencia al hospital más cercano apenas consciente, con la vista desvaneciéndose. Mientras el dolor recorría su cuerpo, también lo hacía la realidad de que había subestimado el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Heide había llegado a Rumania para ayudar a los osos, para rehabilitarlos y darles una segunda oportunidad. Pero en su ingenua esperanza, había olvidado que los animales salvajes, por muy mansos que parecieran, siempre seguirían siendo salvajes. Samuel Owen se movía en silencio por el bosque, sus pasos un eco de las generaciones de cazadores que lo precedieron. Esta tierra había sido suya durante siglos, un lugar de conexión espiritual y supervivencia. Ahora declarada área protegida por el gobierno, era vigilada por guardabosques que imponían estrictas regulaciones, prohibiendo a Samuel y a su gente cazar en las tierras que antes les pertenecían. Su desafío hoy era un acto silencioso de preservación, cultura y tradición. Para él cazar no era solo quitar una vida, se trataba de equilibrio y de honrar tanto la tierra como los animales. Su rifle no era solo un arma, sino un símbolo del pasado de su gente y de su vínculo con la naturaleza. Mientras se adentraba más en el bosque, los sonidos familiares de la naturaleza lo rodeaban. Los pájaros cantaban desde las copas de los árboles y el sotobosque crujía suavemente con vida. Después de horas de rastreo cuidadoso, vio movimiento en un pequeño claro, un oso pardo, una madre con sus crías a su lado. El corazón de Samuel se aceleró. No tenía intención de molestar al oso, sabiendo bien el peligro de provocarla. Lentamente comenzó a retroceder, moviéndose con cautela deliberada, pero mientras se alejaba, un crujido lejano rompió el silencio. Una rama rota, seguida de voces, eran guardabosques. Su presencia rompió la paz y el comportamiento de la madre osa cambió. Sus instintos protectores se activaron. Samuel se congeló, dándose cuenta tarde de que ahora estaba atrapado entre los guardabosques y el oso enfurecido. Podía oírlos ahora, sus voces resonando débilmente entre los árboles. Se acercaban, seguramente alertados por su presencia en el área restringida. Samuel maldijo en silencio, sabiendo que los guardabosques no solo violaban la paz del bosque, sino que lo ponían en peligro, a él y a los animales. La osa, aún sin percibir a Samuel, levantó la cabeza, olfateando el aire con curiosidad. Samuel sabía que tenía que moverse rápido antes de que los guardabosques se acercaran más. Pero a medida que las voces se hacían más fuertes, la madre osa se agitaba más. La criatura que antes estaba serena comenzó a inquietarse, moviendo las orejas y girando la cabeza hacia la fuente del ruido. Los cachorros se acurrucaron más cerca de ella, percibiendo el cambio en su madre. Los guardabosques eran demasiado ruidosos, ajenos al frágil equilibrio del mundo salvaje que decían proteger. Con cada paso que daban, la tensión en el aire se hacía más densa. El corazón de Samuel latía con fuerza. Estaba atrapado entre dos fuerzas, una creada por el hombre y la otra, la naturaleza misma. Miró al oso, cuya agitación se convertía en agresión. Samuel había visto suficiente vida salvaje para saber lo que venía después.
Los músculos de la madre osa se tensaron bajo su grueso pelaje mientras comenzaba a moverse hacia la amenaza percibida, los guardabosques. Pero estaban lejos y Samuel estaba mucho más cerca. Su presencia, combinada con la de los guardabosques, había creado la tormenta perfecta. Sin previo aviso, el oso atacó. Los instintos de Samuel se activaron. Su cuerpo se movió por sí solo mientras se apartaba del camino del oso. Cayó al suelo del bosque, rodando a un lado, mientras el enorme oso pasaba junto a él con una velocidad aterradora. Su rifle colgado del hombro golpeó el suelo, pero no había tiempo para alcanzarlo. El poder del oso era abrumador. Sus gruñidos resonaban entre los árboles mientras giraba hacia él, con los ojos ardiendo de furia primitiva. Samuel se levantó de un salto y corrió hacia la protección de los árboles. Detrás de él, las pesadas patas del oso golpeaban la tierra, cerrando la distancia más rápido de lo que él podía correr. Su respiración era entrecortada, pero no podía detenerse. El mundo se desdibujaba a su alrededor mientras la adrenalina recorría sus venas. Había enfrentado animales peligrosos antes, pero nunca así. El oso no solo estaba protegiendo a sus crías de una amenaza, estaba enloquecido por la confusión y el caos causado por los guardabosques. Samuel zigzagueaba entre los árboles, intentando ser un objetivo más difícil, pero el oso era implacable, atravesaba el matorral y las ramas como si no fueran nada. Justo cuando Samuel pensó que podría alejarse lo suficiente, el oso volvió a lanzarse rasgando el aire a pocos centímetros de su espalda. Tropezó y cayó con fuerza al suelo del bosque. El dolor recorrió su cuerpo cuando su hombro chocó contra una roca, pero se obligó a levantarse, sabiendo que detenerse ahora significaría la muerte. El oso lo rodeaba. Samuel miró a su alrededor buscando una salida. Su rifle estaba a varios metros, pero el oso estaba muy cerca para que pudiera alcanzarlo. Agarró una rama gruesa, usándola para protegerse mientras el oso se levantaba sobre sus patas traseras elevándose sobre él. Con un feroz golpe, el oso derribó la rama de sus manos, lanzándola a los arbustos. Samuel retrocedió tambaleándose, su mente buscando un plan. El oso atacó de nuevo, pero esta vez Samuel se lanzó a un lado en el último segundo, haciendo que el oso lo fallara por un pelo. La maniobra le dio segundos valiosos, suficientes para acercarse al rifle. La madre osa, confundida por el repentino cambio de dirección de su presa, vaciló por un instante, dándole a Samuel la oportunidad que necesitaba. Agarró el rifle y rodó sobre su espalda justo cuando el oso cargó una última vez. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una serie de ruidos fuertes y secos resonaron por el bosque, disparos de los guardabosques. El oso se detuvo, girando la cabeza hacia la dirección del sonido. Samuel yacía en el suelo, respirando con dificultad, mientras el oso se alejaba de nuevo hacia el bosque, seguido de cerca por sus crías. Samuel permaneció allí un momento más, asimilando el peso del encuentro. Atrapado entre las leyes humanas y la ira de la naturaleza, había sobrevivido por poco. Podía escuchar a los guardabosques acercándose, pero su presencia se sentía distante, casi irrelevante. Por ahora lo único que importaba era la segunda oportunidad que le había sido concedida.